¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nada más, uno más. Uno más. Bien. ¿Tendrás una mesita? Para que sea más. Si no, se me van a estar moviendo. Precisamente esta es la mesita. Vamos ahí. Gracias. Bien. Lo que tienen en sus manos no es un abaco. Que para empezar no es un abaco. Porque la primera impresión que tenemos es que pues, es un abaco. Con el abaco solamente podemos agregar y quitar, es decir, sumar y restar. Y con el nepo no. Con el nepo podemos hacer muchas más operaciones. Multiplicar, dividir, hacer ecuaciones como las que vimos, ¿sí? Hacer fracciones, en fin, todo lo que es, más bien lo que conocemos hoy como matemática. ¿Sí? La primera. Eso no va para un aprendizaje, después lo pueden colocar como ustedes. Dos, los raíces de abajo, todo vale en uno, en base a 10 y en base a 20. Ahorita lo manejamos dos más. Y los de arriba valen 5. 1 y 5. Pues ya tengo que es cuando no izquierdo. Y tercero, porque esta barra no debe tener ningún maíz. Si yo coloco el maíz, ya tengo un valor. Si aquí ya dice 500 millones, hay que cambiar. Ahorita lo vamos a hacer a apuntar. Vamos a ver cómo contaba la estructura. Y vamos a manejar solamente base 10. Unidad, decena y centena. 1, 10, 100. ¿Este cuánto vale entonces? 1000, después, y un millón, después de 100 millones, 1000 millones, 10 millones, 100 millones, y así va. Con un solo maíz, pero representando 1 millón de millones. Eso que hace en nuestro cerebro. Primero que me duele la cabeza, ¿no? Para empezar. Pero ¿por qué no suele la cabeza con tú? Porque se empiezan a conectar las neuronas. Esas neuronas que tenemos conectadas están amagando a eso, saber qué hacer. Y estamos dando un trabajo, una función. A nuestros niños esto les ayuda para que desarrollen habilidades superiores de razonamiento. A nosotros los adultos nos ayuda a que nuestro cerebro se mantenga ágil y activo, que no tengamos Alzheimer, que no tengamos Parkinson, ¿sí? Porque estamos trabajando, nuestro cerebro está en constante movimiento, está citando continuamente. Entonces, unos 5, la maestra nos va a decir cómo vamos a contar y por qué tenemos que contar. Sí, contamos porque se desarrollan nuestras habilidades matemáticas con el conteo y conocemos también semejanzas, diferencias, características de los objetos. Y cuando contamos de manera concreta es más fácil llegar a ese cálculo mental, a la abstracción. Entonces vamos a contar colocando los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo, ¿sí? Que toquen la barra central. Si ustedes se dan cuenta, hay ese espacio en cada columna va a representar nuestro cero. Eso va a servir para hacer nuestras operaciones por posición. Empezamos contando 1, 2, 3, 4. Aquí ya llené
Entonces voy a retirar porque los voy a seguir usando. Y ahora coloco el 5. Este 5 ya contiene estos 4. Entonces, contamos los siguientes: 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, no es nada más estar de memoria repitiendo los números, sino las cantidades que contiene cada uno de los números. Cuando yo tengo 2 de a 5 en la parte superior, lo voy a cambiar abajo a la siguiente posición. Entonces, este ya es un 10. ¿Sí? Y el conteo por regularidad de la cuenta nos dice que siempre vamos a empezar con el 1. ¿Sí? 10, luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bajo estos y pongo otros 5 y son 20. ¿Qué son estos 5? Pues son mis manos. ¿Sí? Tengo aquí una mano y aquí otra mano. Tengo 10. Si vemos, aquí están los 4 de nuestra mano y el 5. Y aquí hay un espacio. Y así está diseñado el NEPO. Vamos a contar de 10 en 10. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tengo 2 de a 50. ¿Qué son 2 de a 50? Pues también aquí los tengo. Tengo 10, 20, 30, 40, 50. Y si lo sigo, lo continúo, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces aquí tengo ese universo de la matemática. Cuando yo reúno 2 de a 50, que ya vimos que son 100, entonces me paso a la tercera posición. Ahora ya tengo un 1 con un espacio aquí, un espacio acá, que son nuestros ceros, y ya son 100. ¿Sí? Contamos de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. 2 de 500. ¿Qué hago? Acá ya reunidos de 500, me paso a la siguiente posición. Y esa es la forma de contar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unidades, decenas, centenas, porque ahorita lo estamos viendo en sistema decimal, ¿sí? De unidades simples. Unidades, decenas, centenas de millar. Unidades, decenas, centenas de millón. Unidades, decenas, centenas de miles de millón. Y aquí están los billones. Podemos seguir, pero ya vimos por qué está conformado de esta manera el NEPO, de 13 por 7. Bien, ya vimos cómo colocar, porque en cualquier lugar va a ser el mismo procedimiento. Por ejemplo, si me voy a los millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones y 10 millones. Tengo 2 de 5 millones, me paso abajo a la siguiente posición y tengo un 10. Véanlo, tóquenlo, tienen 10, acá hay 3 ceros y acá hay 3 ceros. Y entonces sabemos que el millón tiene 6 ceros, ¿sí? Bueno, les iba a explicar algo más, pero mejor nos vamos rápido. Bien, vamos ahora a colocar cantidades, ¿sí? Iván, una cantidad, por favor. 321. ¿Qué hago? Me voy a las centenas, donde vimos que contamos los de 100. 300, 100, 200, 300, luego 20, 10, 20 y luego 1. ¿Sí? ¿Cómo Bien. escribimos el 321 en un cuaderno? No. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Así está. Bien. A ver, compañero, una cantidad. 7,284. 284.
Tengo que ubicar, ¿sí? 284. Ujú. Entonces son 5,000, 6,000, 7,000, 100, 200, 80, 50, 60, 70, 80 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si al principio nos cuesta trabajo colocar las posiciones, entonces con calma. Sí. Se trata de aprender. Sí, ¿Sí? recuerden que para llegar a esto, nosotros necesitamos 2 miles de años. No lo logramos hacer. Tampoco se tarda en miles de años. Tampoco. Sí, No, decimos esto porque a nosotros los adultos, ¿no? Pero ayer nos mandan un video, yo tenemos sí. 10 años, 9 años, dijeron suma 1.111.112.111 más 11.111 y nada más vemos su rostro del niño de, espérame, no déjame escribirlo. Y lo logró. La cara de satisfacción de estos días cuando logran ese avance no tiene precio. ¿Por qué? Porque ya no van a perder ansiedad matemática y todo eso. Van a saberse dueños de la matemática, porque al final de cuentas la matemática es una abstracción. Cada uno de nosotros logra. Claro, el NACO nos ayuda mucho porque es muy. Sí, ahorita que yo y ustedes pusieron esa cantidad, ya estamos haciendo suma, ¿sí? Porque estamos poniendo 7,000, le agregamos 200, le agregamos 80 y le agregamos 4, ¿sí? Entonces eso facilita el aprendizaje de la suma. Ujú. Pero los niños son hábiles y ellos nos superan, son más rápidos para aprender que nosotros. Bien, aquí tenemos una notación desarrollada, ¿sí? 7,200 más 80 más 4. Bien. O sea que todo lo que hacemos en la escuela lo podemos realizar aquí en el NEPA. Maestra, ahora una cantidad. 13,000. 400 otra de 100, una de 10. Ahora con ustedes la tercera, suyo, 3.400, una de 10.000, 3 de 1.000, 4 de 100, 2 de 10, una de 5 y 3 de 1. Ajá. Una de 10. ¿Cuántas cifras tenemos? 5 cifras en todo esto. 1, 2, 3, 4, 5 cifras. En la escuela nos ponen, por ejemplo, primer grado de operaciones de 2 cifras o 3, ¿no? A lo mejor estoy cambiándola, no sé exactamente cuándo están pidiendo ahora. En tercer grado, pues que 6 cifras, y así se van por niveles. En el NEPO, los pequeñitos pueden llegar a cifras más grandes, ¿sí? Refiriéndonos a ellos, porque les digo, ellos aprenden más rápido. A nosotros a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo porque ya tenemos el esquema que nos enseñan en el aula. Entonces tenemos que desaprender, dejar a un ladito, no quitar, porque de todos modos seguimos usando. No estamos peleados con el sistema, pero podemos implementar otro método. Ajá. Bien. A ver. A ver. Por favor, pongan 1.000.000, 1. 1.000.000, 1. Ujú. 1.000.000, 1. Uma de uma posición y una de las. Y entonces decimos, ay, como 1,000,001. Pues nomás 1 y 1. Pero ¿cuántos ceros tiene intermedios? 1, 2, 3, 4 y 5. Ujú. Un ejemplo, por decir 1974. Ahora estoy bien.
1974. Ujú. ¿Cómo lo escribe el alfabeto? 1, 9, 7, 4. Y al revés, 4, 7, 9, 1. Bien. ¿Sumas? ¿Puedo compartir algo? Sí, claro. Y lo importante es que nos demos cuenta que el Nepohualtzi lo que nos brinda es un proceso de pensamiento distinto y expandido. Por ejemplo, en el ejemplo del 1001, nos vamos a dar cuenta de que cuando vivimos 1001 en un papel, escribimos 1, 0, 0, 0, 0 y el 1 final. Aquí, si ustedes te dan cuenta, ese proceso de pensamiento nos permite darnos cuenta que solamente vamos a mover dos posiciones con valor real y concreto que podemos observar en un entorno, porque los ceros van intrínsecos, van dentro. Y ahí obviamente no escribimos el cero ya existe, sino simplemente nosotros a ese cero de amplitud, si lo queremos ver, ese infinito que está dentro, yo le llamo que ese cero es como el sombrero de un mago, que como puede sacar un conejo, como puede salir un elefante de ahí dentro. Y cuando colocamos 1001, únicamente colocamos un 1 y un 1 al principio y al final de eso. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el Nepo o el Chitin no nos va a enseñar a sumar porque lo hacemos inherentemente, sin darnos ni siquiera cuenta. No nos va a enseñar a restar. Lo que nos enseña es ese proceso de pensamiento de absolutamente todo, porque nosotros somos una extensión de un Nepohualtzi y a su vez el Nepohualtzi es una extensión nuestra. Ujú. Gracias, Iván. Sí. De lo que menciona Iván, 6 civilizaciones en el mundo se les considera civilizaciones madres. De esas 6, solamente 2 pensaron el cero. ¿Sí? Una de ellas fue pueblo Lenca, o quizá los Mijesoques. ¿Sí? Wow, pueblo anterior, no fueron los mayas. Pero el cero de aquí es totalmente supuestamente diametralmente opuesto al cero indorábil. Aquí podemos ver el cero representado así en el códice que vimos el 13. ¿Sí? Que muchos dicen que es una concha, pero también puede ser un puño cerrado. Entonces, si yo no tengo el cero, no puede existir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué no pueden existir? Porque no hay un espacio a donde llegue, no hay un espacio donde se escriba, no hay un espacio donde viva, donde se desarrolle eso. Entonces, aquí, si no tenemos cero, no tenemos unidad. Si no tenemos unidad, no tenemos infinito. Y si no tenemos infinito, no tenemos cero. Si ustedes se dan cuenta, se va formando esa espiral. ¿Sí? Cero, unidad, infinito, cero, unidad. Bien. Entonces, pues la creación nos dio en el cuerpo los instrumentos para contar. Ujú. Cuando contamos 5 y 5 tenemos 10, pero también tenemos 5 y 5 en los pies. Y entonces por eso nuestros pueblos contaban en sistema vigesimal y ellos le llamaban que estábamos completos cuando contábamos así. Y tenemos también el cuadrado, ¿sí? Tenemos formado el cuadrado. Ajá. Entonces vean cómo todo se va relacionando. Y también esa forma de, como dices, de tenemos 5, 5, 5, 5. Eso hace que el sistema numérico mesoamericano no sea infinito y sucesivo como el decimal. Contamos 1, 2, 3, 4. No, ahí contamos 1, 2, 3, 4. Formo un 5. Pero en lengua náhuatl vuelvo a decir, ¿sí? Digo, se, ome, ye, nahui, macuil. ¿Y con qué vuelvo a empezar a contar? Con se, chicuase, chicome, chicuey, chignahui, mactlacli. Mactlacli, don se, o no. Todo retorna al se, todo retorna a uno. Por eso, nosotros tenemos con un sexto sol y vamos a revisar otra vez un primer sol. Se acaban 5 soles, ¿sí? Y ahí está. Se acaban, se cierran, ¿sí? Y vuelves al 1. Entonces, nuestro sistema es completivo
y agotada. Es decir, completamos y se cierra esa cuenta y volvemos a empezar. ¿Sí? A diferencia del indudable. Ujú. Bien. Compañero, una cifra. 5.220. 225. 225. 5.225. Sí. 5.225. El uno del millón. 1.000.000. Ay, Podría bajarla si ponerla de arriba, ¿no? Igual. disculpa, no te escuché completo. Estas dos están así, entonces podría bajarla y poner esta. Sería. Si estas dos, Si las baja. estas son 10 y 10, son 20. Si las quito y pongo este ya es 50. Nos pasaríamos con 30. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver cambios. También hay cambios, así como tú lo quieres hacer. Esta de a 100, tómala. Tómenla. Y quítala. Y voy a poner 2 de 50. Y ahí están, esos dos. Pero no era la de a 10, era la de a 100. ¿Sí? Aunque también puede ser con la de 5. Quitas 10 y ponemos 2 de 5. Ajá. Entonces, tu idea estaba bien, nada más era la posición. ¿Cuál íbamos a mover? Seguimos teniendo 5.000, 100, 150, 200, 210, 15, 20, 25. Sigo teniendo 5.000. Uh-huh. Entonces, podemos descomponer el número. Bien. A ver, yo les dicto una cantidad. Por favor, el número 5.550. 5.550. Bien fácil, ¿verdad? Rapidísimo. ¿Hay otra forma de escribir 5.550? ¿Cuál es la última forma que es? Hazlo, piénsale. Inténtalo. ¿Cómo pones 5,000? Primero, ¿cómo pones 5,000? No quieres poner todo completo. No, primero Primero hay 5,000. que aprender como ese pensamiento de nuestros matemáticos mexicanos ancestrales. Yo pienso por posición, no pienso en una cifra completa. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven las estelas del pueblo maya, está bien estratificado el sistema numérico. ¿Sí? Primero voy a pensar que 5.000 lo puedo escribir nada más. A ver. A ver. Pasa. Pasa, ven. A ver. Pan, y nos explicas. Si pudieras ponerte atrás del Nepo, estaría bien, para que te vean los demás. Sí, si quieres te ayudo. No te lo muevo. No. Sí, habla, explícanos. Bueno, es aquí. A ver. Dame el Nepo. Son Acá. 5.000. Cuéntanos. Ahí. Es que no. Sí, y pasa, no se preocupen. Sí, No es lo mismo estar atrás del libro. yo te detengo el micrófono. Son 4.000 más 1.000, son 5.000 más 500, 50. Ya ves que sí lo tenías. Bien. Un aplauso. Sí, denle un aplauso. ¿Quién dice yo? Otra forma de escribir. Aquí mismo podemos hacer otro cambio. ¿Qué podemos agregar? Sí, adelante. 40 y 50. 40 y 10. Bien. Eso. Muy bien, ya se están animando, ¿ya ven? Entonces, ya vimos que esa forma cuadrada que nos enseñaron en la escuela de escribir los números
yo aquí, y con el NEPO puedo crear, ¿sí? Otra forma. Repito, esto, el NEPO, a final de cuentas, nosotros consideramos que es una excelente herramienta, no para aprender matemáticas, sino para que desarrollemos el razonamiento. Es lo que queremos. ¿Sí? ¿Cómo en cuántas clases lo...? En una clase, en una semana, o sea, el curso de aritmética básica lo damos en una semana. Pero No necesitamos, sí, no necesitamos 6 años como en la primaria. Es lo que pasa, es que ese es el problema con nuestro sistema educativo, que a nuestros niños, que todos tienen velocidades de aprendizaje diferentes, a los que van más lento, me los avientan al rincón, y al que va más rápido, también lo avientan al rincón. Entonces, esos extremos, sí, deberíamos de, bueno, deberían de cuidar. Así es. Y cuando está así es cero. Está en esta posición, es cero. Así es. Cuando tú prendes una calculadora, ¿cuál es el primer número que aparece? Cero. Así como tú dices, el compañero nos dice que cuando soy así, ¿qué ves en mi NEPO? Aquí en ¿qué ves? Puras conchitas. ¿Eh? Estoy cero. Bien. vamos a hacer una suma con un objeto. Vamos a poner 45. Le vamos a sumar 31. 31, por favor. Tienen 45 y hay que agregarle 31. Tengo que poner 30 y después 1. Para que no quieran hacer. Sí, se puede hacer el cambio completo. Pero para que ahorita lo vayan conociendo y vayan reconociendo también los maíces, el valor de los maíces. Entonces, 31. 31. Si tenemos 45 y le vamos a agregar 31. ¿Qué es lo primero que observan? Ya no tengo de 10. Y de nombre, pero de 50. ¿Cuánto tomó de 10? 31. 31. Sí. Y bajo 2. Tomó uno de 50. Así es. Bajó 2. Es que lo señalé él porque él lo pensó de otra forma. Él lo está haciendo mental. Y tú dijiste, de aquí tomo 3. Puedo decir 3, puedo decir 5, porque estamos contando en posición, no en sistema decimal. Yo digo aquí, de aquí, un 3 en la segunda posición. Pero me pasé por ¿cuántas? Hay que quitar 2. Y después ya nada más agregar. ¿Sí lo lograste? ¿Qué sientes aquí? Pues yo veo que estás muy contento. Es clase de matemáticas. Por lo regular, las clases de matemáticas. ¿Sí? Qué bien. A ver, vamos a hacer otra. Así podemos hacer los cambios. ¿De dónde puedo tomar la cantidad que me están pidiendo? Y entonces retiro. ¿Qué hacemos? Suma y resta al mismo tiempo. Por ejemplo, ayúdenme con esta suma. 999. 9 centenas, 9 decenas y 9 unidades. ¿Sí? Y le vamos a agregar 333. Aquí van a agregar un 3, aquí un 3 y aquí un 3. 333. ¿De dónde voy a tomar si ya no tengo? ¿Qué hago? Que no le agarre la mano al chamuco. Esa que pensó, esa es. Póngala, no pasa nada. ¿Sí? Si no nos equivocamos, no aprendemos. Necesitamos, sí, póngala. Sí, 999. Yo veo que usted su cerebro le está ordenando que ponga esa y usted le dice a su cerebro, no, no, no porque me regaña el maestro. No. Necesito un 3 aquí, un 3 aquí, un 3 aquí.
¿Tengo maíces con mayor valor que 3 aquí? Sí. Y quito 2. De aquí también necesito 3 decenas. Pongo 5 decenas. Y por último necesito 3 unidades. ¿Y con qué resolví mi suma? Con una resta. El último movimiento que hice fue quitar, no agregar. Entonces estamos trabajando inversos en nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que pueda yo resolver una suma con una resta? Y ahorita que hagamos restas, las vamos a resolver con sumas. Y ahora sí, ¿cuál es el resultado? Vamos a ver si es cierto. 2 de 500 convierte en una de 1000. 2 de 50 las cambio por una de 100. Y 2 de 5. Y sí, 1000 más 300 más 30 más 2. 1332. Ahorita están... Sí, sí, están en shock. Estaba en cada posición de su hija un poco cómoda, porque se mueve, sí, usted se mueve. Pero después van a poder usar las dos manos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nuestro cerebro va a tener movimiento de los dos hemisferios. Y eso es excelente porque cálculo mental, posiciones, ubicaciones. ¿Sí? Entonces se hace un desarrollo de actividades matemáticas y del pensamiento con el uso del mente. ¿Sí? Entonces, se nos ponen las Bueno, en comunidad, por ejemplo, nos dicen que los 3 primeros números son los números regentes. Por ejemplo, el 1 viene de centi, que es maíz, el ome de millo, que es hueso, y el De sangre. que es justo de Sí. bueno, y el 4 es ya Nahui, lo que cubre el cuerpo completo. Sí, es la parte Filosófica. filosófica y también es el concepto, el significado, porque el número no nada más es el uno lineal y que siempre pensamos un peso, un millón de pesos. No, aquí en nuestros pueblos era un significado muy importante. Entonces, desde la conformación. Sí, aquí los números pesados en la matrix civilizatoria mesoamericana son cualitativos, expresan cualidades, conceptos metafísicos, ideas, a diferencia del número que trajeron que solamente es cantidad. No, aquí es cantidad, cualidad, concepto. Y por cierto, ¿de dónde es usted, maestra? De Veracruz. Nahua, sí, son Nahua. Sí, aquí también tenemos nosotros entendido que C viene de Sently, que es la primera semilla que se deposita en... Sí, esa es la que va a dar origen a la planta. Omit, de hueso, es la segunda semilla de maíz. Por si la primera no prende, la segunda va a reforzar esa. Tercero, el frijolito, ¿sí? Porque el frijolito le va a dar va a jalar ese nitrógeno que necesita la planta del maíz para que crezca. Y Nahui, la calabaza, lo que envuelve, porque la hoja de calabaza va a lograr que la humedad se conserve para que tenga humedad la plantita, ¿sí? Entonces, O, C, O, M, Y, Nawis, no propiamente es 1, 2, 3, 4. Él repito, es que aquí, por ejemplo, dice que es sistema vigesimal, pero en náhuatl no se dice Mactlacli igual Mactlacli, ¿no? 10 y 10, porque vigesimal o vigésimo quiere decir, o 20 quiere decir 10 y 10. Aquí no, aquí es Sepowali, una cuenta completa, ¿sí? Macuil, Mactlacli, la mitad. Castol, ¿sí? O sea, 5, 5, 10, tengo la mitad. Castol, 15 porque soy en desequilibrio. Hasta que complete mi cuenta, Sepowali, ya está mi cuenta completa. Ya tengo mis 20. ¿Sí? Entonces, sí, la filosofía
numérica, matemática de nuestros pueblos, sigue vigente. Yo llegué tarde, pero igual las figuras sagradas, el triángulo, el cuadrado, Ujú. Sí. ya igual sanas de telar de cultura, donde es la manera como a través de ese telar se atrapa con el universo, ¿no? Lo que quisiera literalmente en tiempo espacio. Lo plasmo. Ya lo escucharon lo que dijimos hace rato, cómo contiene el cosmos. Y nuestra Bien. Todo. Verso, que es la vida, que es la milpa. para que tú evoluciones necesitas el alimento. Aquí no se siembra, aquí se hace milpa. Siembra, siempre. Pero aquí, con tu frijol, tu calabaza y tu chilito. Para otra vez el cuarto. Sí. Para la Bien. vitamina. Ya aprendimos. Ya aprendimos a caminar, a contar. Ya caminamos hacia adelante. Ahora vamos a caminar hacia atrás. Ahora vamos a quitar. Vamos a restar. ¿Sí? Ponemos 44. Pongan 44. 4 de a 10. Si se les dificulta Cuenten. poner el 44, cierren los ojos y imaginen que están escribiendo un 4 y un 4. ¿Sí? Bien. Pero cuéntenlos. Cuenten. 10, 20, 40, 30, 40, 4 ahí dice 11. 41, 42, 43, 40. Eso no nos... ¿Por qué? ¿O quieres que vayas atrás? ¿Cuánto nos quedó? Quítale una de a 10, quita una de a 10. Esa. Cuenta cuántas se quedaron en las decenas. ¿Cuántas decenas tienes? La segunda posición. Tócalas. Hay que tocar para que esa información llegue al cerebro también a través del tacto. No solamente del oído. 30. Y luego 32. Sí. A ese 32 hay que quitarle 29. Hay que quitarle 29. Bien. ¿Lo hizo mental o lo hizo ahí? Pero está bien. Ahorita tenemos esa parte. Bien. A ver, tenemos 32. Y hay que quitarle, ¿cuántos dijimos? 29. A ver, bajamos los 3. Falta uno. Empezamos. Para resolver la regla. Bien. Maestra ya lo estaba tratando de resolver de otra forma. La maestra dijo 10, 20. Y le faltaba por quitar 9. Y lo quitó y puso 2 de así. Pero luego como que se repitió y dijo, no, pues mejor otra vez lo regresa. ¿No? Y ahí me quedé. Ajá. Bien. Quitó 2. Y este lo cambió. 5. Y de aquí 4 regresó 1. Bueno, es que la maestra como es del poli. Sí. Pero me falta por quitar 9. Le puedo quitar 9 al 2. Cuando hagamos álgebra, sí, ahorita como es aritmética, no. No le puedo quitar. Ah,
entonces a esta posición, en lugar de pedir prestado como nos enseñan en la escuela, y por eso tenemos tanto Electra y tanto Coppel, así es. Soy quien. Ay, no, Cruz. Vamos a poner en esa 5 y de aquí quito 4 y regreso 1. Y eso hace que nuestro pensamiento todavía, nuestra neuroplasticidad crezca, ¿sí?, de forma positiva. Estamos haciendo que los dos hemisferios trabajen. Si yo tengo allí mi 10, Esto va a ser que sí. El que va. ¿Cuál es el número? Entonces, sí, aquí es esta parte, ¿no? Sucesor y antecesor. ¿Cuál es antes del mayor que, menor que? Pero cuando lo toco, lo escucho y juego con él, pues ya cuando llegue a que me digan x cuadrado, en fin, todos esos términos que se utilizan en el aula, yo ya los tenga aquí, aquí y aquí. Por el concepto de CD. Sí, fíjense que van a empezar a multiplicar y dividir como que nos cuesta trabajo. ¿Sí? Porque estamos impuestos que en la escuela nos reprueban con todo eso. Cuando decimos pongo, agrego, quito, retiro, ¿sí? que encontramos una palabra entender. En la pues Adictivo. Sí. Ahora, por eso los antiguos mexicanos no usaron por. Y no lo digo yo, lo dicen los lingüistas y lo dice nuestra gente en los pueblos. Allá no dicen, por ejemplo, estamos en el año 2025, ¿sí? Aquí tenemos C, 1, C Powali, todos esos valen 20, entonces, ¿sí? C Sontli. ¿Cómo voy a decir 2000? Macuil Sontli. 5 por 400 o 400 5 veces. No estoy diciendo por, ¿sí? Ahora, me falta el 20. ¿Sí? Macuil Sontli, una cuenta, Sepowali, Macuil Sontli, One, o On, o Iwan, Sepowal, Iwan, Macuil. ¿No? Con el 20 y con el 5 utilicé el On, el Iwan, ¿sí? O el One, dependiendo de. Es igual pues, en el plano para escribir, para multiplicar arriba, para sumar abajo, y nada más hacer una de esta división. Sí. Entonces, en plano, si voy a escribir una fecha, justo 2025, los otros están arriba, porque sumo, multiplico por 5 por 4, 20, 2000. Sí. Y ya nada más acá abajo en el patio. A completo. Sí. Sí, por eso decíamos que la matemática europea se desarrolla primero a partir de Fibonacci en el año 1200. Porque siguieron utilizando el sistema romano hasta el año 1400. ¿Sí? Pero aquí ya se manejaba la posición desde hace más de 2000 años. El hecho de manejar posiciones te da una flexibilidad para hacer matemática. Bueno, ya vimos suma, resta, porque nos queda poco tiempo. Vamos a multiplicar. Vamos a dividir.
El nepo lo vamos a dividir en dos partes, el nepo. Voy al baño, dice, voy al baño. A ver, primero. Yo tengo una duda todavía en la res. Dígame. Si en algún momento sumamos resto 5, tengo 5 y le resto 6, queda menos 1. ¿Cómo lo interpretaría? Eso ya no es aritmética, eso es álgebra. Pero podemos resolver así. Abajo tiene usted positivos y arriba negativos. El hecho de que aprendamos a contar en base 2, base 4, base 5, base 8, base 10, base 16 y base 20 es lo equiparamos a que usted aprenda ruso, chino, francés, alemán, ¿sí? Y náhuatl, ¿sí? Imagínese el universo que va a traer aquí, igual el sistema numérico. Para ese caso vamos a usar, en este caso, base 2, porque es 5 menos 6, me dijo, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 4, menos 1, menos 2 y menos 4. 1, 2, 4, menos 1, menos 2 y menos 4. ¿Sí? Igual en cualquiera de las otras matrices. Eso nada más en cuanto a aritmética, en este caso, ¿sí? A esa pregunta. Entonces, usted me dice 5, pongo 4 y 1, 5. Pero menos 6, ¿sí? Menos 4, menos 5, menos 6. Este valor es 4, pero es negativo, cancela un positivo, porque es del mismo valor. Este menos 1 cancela. ¿Y cuánto te queda? Menos 1. ¿Usted es maestro de matemáticas? Pues debería. Bien, bien. Entonces tengo multiplicación, multiplicando, que es el número que se va a repetir, repetir, repetir. Multiplicador es el número que nos indica cuántas veces se va a repetir este, y acá tenemos al producto, ¿sí? Tenemos más matrices acá para el producto, porque si yo multiplico 111 por 111, 111 son 111, 111, 111, ¿sí? El resultado son 12.321. Necesito más espacio, ¿sí? Ahorita explicamos esta parte. Una tabla de multiplicar, ¿cuál se le dificulta? ¿A usted? ¿Cuál se le dificulta? ¿Ninguna? Eso es. ¿Sí? Uy, la del 7. Es recurrente. Ponemos en el multiplicando el 7, 5, 6, 7. Este número ya no se va a mover. Nos va a indicar qué tabla estamos haciendo. El 7, una vez, ¿cuánto es? Lo ponemos 5, 6, 7. También podemos decir 7 por 1, 7. Agregamos otro 1 acá. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos otro 7. 5, 6, 7. Tengo 2 de 5, los cambio por 1 de 10. ¿Cuánto es 7 por 2? 10, 11, 12, 13, 14. El 7 sumado 2 veces, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué es la multiplicación? Una suma. Nada más que nos han querido complicar la vida siempre. Que antes había un disco de este tamaño, de 70 y tantas revoluciones, en donde estaban todas las tablas de multiplicar y era escucharlas todo el día, hace 50 años o 60 años. Que me tocó. Pero aprendiendo sí. Bueno, ahora el 7 3 veces, ponemos otro 7. Lo puedo poner de aquí, yo lo voy a tomar directamente del 10. ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 7. Pongo 10 y quito 1, 2, 3. 7 suma 10, 20, 21. 7 por 3, ¿cuánto es? 21.
Ahora, ¿cuántas? Si yo divido 21 entre 3, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 21? Ah, entonces ya estoy viendo la tabla de dividir. ¿Cuántas veces le puedo restar el 7 al 21? Ah, ya estoy viendo la tabla de restar. Yo no solamente estoy viendo la tabla de multiplicar, estoy viendo que este 7 sumado 3 veces me da 21. Tabla de sumar. 21 entre 3 es 7. Tabla de dividir. ¿Sí? Y la tabla de restar, ¿cuántas veces puedo quitar el 7 al 21? 3. ¿Cuántas veces puedo quitar el 3 al 21? 7. Muy bien. Ya tiene su certificado de primaria. Vámonos a la secundaria. No, no es cierto. Ese es el proceso para aprender las tablas de multiplicar. ¿Sí? Este número nunca se va a mover. Lo único que vamos a ir moviendo es eso. ¿Sí? Íbamos 7 por 3, 21. Otra vez otro 7. Ponemos 5, 6, 7. El 7 sumado 4 veces, 10, 20, 25, 26, 27, 28. 7 por 4, 28. Otro 7. Pongo 10 y quito 3. 7 sumado 5 veces, 10, 20, 30, 35. 7 por 5, 35. Otro 7. Pongo otro 7, 5, 6, 7. Cambio. ¿Sí? 7 por 6, 10, 20, 30, 40, 41, 40. Otro maíz aquí en el multiplicador. 7 por 7. Tomo de aquí y tomo de aquí. 7 por 7, 49. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? ¿Por qué? Eso. Bien. Y la maestra lo quiere mandar a que tome clases de NEPO. Usted nos va a dar clases de NEPO. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿qué es una raíz? El número que multiplicado por sí mismo nos da origen a esto. ¿Sí? Entonces, esta es potencia. Y cuando me preguntan que cuál es la raíz de este, es este. ¿Sí? Términos tan sencillos para que nos los expliquen, pero les gusta complicarnos la vida. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. Permiso, voy al baño. El 7 10 veces, ¿cuánto es? 70. ¿Y en qué se parece este 7 a este 7? Nada más lo cambiamos de posición, ¿sí? Nada más, ¿sí? El sistema posicional mesoamericano antecede al menos por 800 al más antiguo sistema posicional de otra parte del mundo. Entonces, orgullosos de ser herederos nosotros de estos conocimientos. No solamente somos charros y tequila, no. Somos matemática. Pues ya se acabó nuestro tiempo. Les agradecemos su tiempo, su atención. Gracias.